Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta ensalada es de esas sencillas, pero que cuando la probás decís, vea pues qué cosa tan rica. Inicio esta exquisita ensalada tomando 2 zanahorias pequeñas. Primero las lavo muy bien bajo el agua, luego les retiro la piel y paso a rallarlas muy finamente. A mí me encanta este corte porque la zanahoria se integra perfecto con los demás ingredientes. Y vea pues, aquí le hago una preguntica. ¿Vos cómo preferís la zanahoria en ensaladas? ¿Rallada o en tiras más gruesas? Contame en los comentarios que eso cambia bastante la textura, ¿cierto? Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para después, que después se le olvida y me deja hablando solo. Ese clic suyo, que parece tan simple, es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos, desde saludables hasta esas antojaderas que animan cualquier día. Hágale pues, no se me haga el difícil. Paso ahora a 100 gramos de almendras enteras. Este ingrediente es uno de mis favoritos porque aporta ese toque crocante que hace la diferencia en la ensalada. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo, y las corto en trozos pequeños. Las almendras además son ricas en grasas saludables y le dan más cuerpo a la preparación. Y ojo con esto, porque ese toque crocante es lo que hace que esta ensalada no sea aburrida. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Continúo con 2 manzanas, una verde y una roja. Estas las lavo muy bien porque vamos a consumirlas frescas. Las corto en rodajas y descartando su centro o corazón, junto con las semillas, las corto en cubos pequeños. Decime algo, ¿vos sos de los que mezcla manzana verde con roja o preferís usar solo una? Te leo en los comentarios. Y vea pues, si te gustan este tipo de recetas fáciles, rápidas y saludables, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas lo que viene en Qué Rico Recetas. Ahora sí, llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agrego la zanahoria rallada, luego las almendras, después la manzana verde y la manzana roja, y finalmente incorporo 100 gramos de uvas pasas negras. Ahora ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Añado 3 cucharadas generosas de yogur griego natural. Ahora con una cuchara mezclo suavemente, asegurándome de que el yogur se incorpore completamente en cada uno de los ingredientes. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez coco o nueces. Contame en los comentarios que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada fresca, crocante y deliciosa. Esta preparación queda perfecta como acompañamiento de carnes blancas, como opción ligera para un almuerzo o incluso como una merienda saludable. Bueno familia, hasta aquí esta receta que queda sencilla pero espectacular. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartirla con alguien que disfrute las ensaladas saludables y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Le cambiarías algo? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.